Ya. Váyanse a contabilidad o algo, otra cosa. Bueno. Ok, entonces, pues esto es lo que se refiere a clases. Y ahora pasemos a algo más interesante todavía. Ya, murieron las clases. Ya vimos acá, al momento de estar utilizando abstracciones, lo importante de trabajar con abstracciones. Cuando desarrollamos software y estamos listos para empezar a codificar, debemos pensar primero en la funcionalidad que necesitamos y después debemos pensar en cómo implementar esa funcionalidad. Es el secreto. Primero, ¿qué quiero? Y luego, ¿cómo voy a lograr lo que quiero, no? Entonces, cuando vayamos a codificar algo, preguntémonos, ¿qué quiero? ¿O qué necesito? ¿Sí? Y luego, ¿cómo voy a obtener lo que necesito? ¿Correcto? En otras palabras, debemos pensar en el qué. Aquí grandote. El qué. Debemos pensar en el qué. Y después, ¿cómo? Ese es el secreto para que puedan obtener un código limpio, un código desacoplado. Si pienso en lo que quiero, pero no pienso cómo, entonces no me importa esto. Lo más importante es esto. Esto se puede reemplazar, pero esto no, porque esto es lo que dice lo que quiero. Entonces, Judith, ahí estás, Judith. Sí, aquí está. ¿Qué artefacto de la programación orientada a objetos nos permite definir lo que necesitamos sin definir cómo será implementada la solución de esa necesidad? Esto es, ¿qué cosa de C# me permite decir lo que quiero sin que tenga yo que implementar eso que quiero? ¿Conoces algo? Sí, ¿Qué? una interfaz. ¿Solamente una interfaz? Varias interfaces. O una clase abstracta. Exactamente, interfaz o clase abstracta. Ah, sí, la clase abstracta, cierto, cierto. Para la gente que no tiene experiencia con C# y que se base en únicamente lo que hemos visto en este curso, diría, claro, la clase abstracta. Sí, efectivamente, como ya lo vimos, la clase abstracta me permite definir lo que quiero. Solamente pienso en lo que quiero, pues ponle puros métodos abstract, 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 abstract y ya. Si tú nada más necesitas definir lo que quieres, pero no cómo, entonces para eso hay una estructura principal que te permite hacer eso. Y es un artefacto llamado interfase. ¿Correcto? Tomemos como base, fíjense, tomemos como base lo siguiente. Esta historia de usuario, una historia de usuario. Como auditor de la empresa, necesito que la aplicación registre las distintas acciones que los usuarios realizan en la aplicación. ¿Para qué? Para poder tener un histórico, de actividades o acciones. Esta es una historia de usuario. Esta es una necesidad. Como auditor de la empresa, necesito que la aplicación registre las distintas acciones que los usuarios realizan en la aplicación para poder tener un histórico de actividades. Como desarrolladores, podemos pensar en qué. Stevenson, ¿en qué pensarías para resolver este caso? ¿No?
Judith, ¿en qué pensarías? Mm, ¿Qué necesitas? yo diría que como un... Ay, espera, lo tengo en la punta de la lengua. Sí. Ok, ya lo Mm, tengo. ¿Como un log? Sí, exactamente, un Sí. log. No sé qué es eso. Pero Sí, lo que quiero no me registrar hables una en acción. háblame en términos de lo que tú consideres, Judith. Pues yo conozco como, por ejemplo... ¿Qué necesitarías? ¿Qué necesitarías? Ya, yo te pido, Judith, haz esto, por favor, resuelve esta historia de usuario. ¿Qué necesitarías? algo que me vaya guardando como las versiones de lo que se va realizando. Ok. Ahora, en términos Cambios. de C#, ¿qué necesitarías? Una lista, se me ocurre, o un Necesitarías enumerador, una lista. algo así. ¿Y eso para qué? Ya estás pensando en el Para cómo. que- Ya estás Ah, sí, pensando en el perdón. cómo. No, entonces es para... Stevenson, ¿qué necesitarías? Pues ahí hay varias opciones. Dime una nada más. Una que comentó el compañero es, No sé qué o sea, comentó el ¿qué compañero. necesito? Dime lo que tú piensas. ¿Qué necesitarías? Eh, digamos que en un log que me permita ir No sé qué registrando. cosa es un log. ¿Qué cosa es un log? ¿Cómo lo pongo? ¿Public log? ¿Algo así o cómo? Una funcionalidad que permita registrar las diferentes acciones que el usuario haga sobre la aplicación. Cuando dices Entonces, una funcionalidad, ¿a qué te refieres? ¿A una variable de tipo entero? ¿A una variable de tipo string? ¿O a qué te refieres como funcionalidad? me refiero como a un método, ¿verdad? Que ¿A un cada vez método? ¿Dónde viven los sí, métodos? en las clases, o Entonces, sea, necesito una, ok, necesitas listo, una listo. clase. ¿Necesitas Ya, una clase? ahí voy. Necesito una clase que que tenga un Que tenga un método, por ejemplo, que se llame registro registro de actividad. acciones, Ajá. registro de actividad, que cada vez que el usuario ¿Qué debe navegue por recibir? ¿Qué debe recibir ese método? ok, ese método debe recibir, por ejemplo, el nombre de la clase. El nombre O de sea, la clase. ¿Para qué le sirve recibir el nombre de la clase? para poder ubicarse en qué método utilizó dentro de X clase. O Recibiría más sea, bien una acción y el usuario para grabar ese histórico de actividades. Cada quien podría ofrecer distintas soluciones, ¿eh? No es una sola respuesta válida, pueden haber varias soluciones, cada cabeza es un mundo. Pero vámonos a lo abstracto. Bueno, hola Miguel. Sí, En este caso, no lo primero sería ver, en este caso, las variables, bueno, verlo como los datos o objetos que necesitamos. Por ejemplo, puede ser el nombre del usuario, ¿no? ok, El nombre del usuario, por ejemplo, la acción, ¿no? ok. O sea, Vamos a suponer entonces, oye Miguel, pero ¿qué necesitamos registrar? Ah, sí, cierto, necesitamos el usuario. Necesito registrar el usuario, el que causó la actividad, ¿no? Necesito la fecha, hora. Y necesito una descripción. Listo. Ya, eso es lo que quiero registrar, compañera. ujú. Ahora, ya tengo eso. Sí, porque si no, ¿cómo sé qué cosa va a registrar? Primero necesitas definir qué cosa es lo que quieres registrar. Ah, cierto. Esto. Listo. ¿Y ahora qué necesito más?
Ahora sí, A ver, como método. decía el compañero, generar la clase, ¿no? Donde ya tengamos un método O sea, tú dices que necesitas una clase. Ajá. Ajá, una clase donde tengamos definido estos objetos, ¿no? Ah, O ¿quieres que, una clase que almacene estos datos? Clase con esto, es lo que me estás diciendo. ¿Así te entiendo, compañera? ujú, Listo, ya la tengo. ¿Y ahora? ¿Ya con eso ya? no necesitaríamos un método, ¿no? Acá dentro de la clase, Necesitaríamos un medio donde almacenar esos datos. Puede ser una base de datos, puede ser un archivo de texto, ya puede estás ser... pensando en el cómo. Ah, ok. ¿En dónde dice, compañero, aquí que los vas a guardar en una base de datos? ¿Dónde dice? En ningún lado. No, pues Yo no. había pensado lo mismo, pero ¿Serían los privilegios? ¿No sería más propicio una interfaz? No lo sé, estoy perdón, preguntando. y es la costumbre. Estoy Una preguntando. interfaz que defina un método que diga qué debe realizar. Estoy primero en el qué, todavía no sé si es una interfase, si es una clase abstracta, si es una clase concreta, no lo sé. Estoy definiendo el qué. Pues Aquí muy dice una clase fácil. con esto. ¿Qué más necesitaría yo? ¿Los privilegios o rol? ¿En dónde te dicen los privilegios y los roles? Pues no, en ninguno. Ningún. Pues yo creo que entonces nada más eso, ¿no? ¿Y luego qué hago con eso? Los lleno. Pues si Usuario, tienes que Miguel. definir Fecha, hora, un date, time, now. método, Descripción, hizo esto. ¿Y luego qué hago con eso? Algo así como pues lo registrarlos. recibes en un método, ¿En cuál método? pues uno que tú quieras definir ahí de obtener Entonces, ¿qué registro de necesito? Por eso, ¿qué necesito? Definir la acción. método. ¿A dónde ingresó o algo así? O sea ¿Pero que qué necesito? Dicen un método, pero ¿el método dónde? ¿Aquí en esta clase o dónde? Pues sí, en la El clase. método debe estar a nivel general, ¿no? No, no es Porque se cierto, debe supone que estar vas en otro a lugar. auditar cualquier cosa. Daisy, Entonces, ¿tú Sí. qué propusiste, Daisy? Perdón. Bueno, es que, bueno, pensándolo como venimos trabajando los ejemplos anteriores, pues creo que deberíamos de crear una clase, ¿no? ¿Tú Una dices clase. otra segunda clase o esta misma? ¿Esta clase o Bueno, otra? podría ser ahí mismo, ¿no? O sea, como ahorita lo ¿Podría? De hicimos, que podría. Ok. Ok. ¿Qué le ahí, pones entonces a esta clase? ahí ya podríamos crear un Ajá. método donde recibamos estos datos, ¿no? ¿Cómo le quieres llamar? Ay, Get activity. log, Log actions. ajá, ¿Qué va a devolver? va a devolver. ah, em, Podría devolver nada, ¿correcto? ¿Qué va Correcto. a Pues sí, recibir? porque el proceso sería que va a guardar, ¿no? Más bien, Ajá. va a guardar información en algún lado, ¿no? No Ajá. ¿Qué va a sabemos en recibir qué. entonces? Entonces ahí va a recibir el usuario, la fecha y la Entonces no necesito descripción. esto. Sí, podría estar en el mismo constructor, ¿no? Ah, es que tú Pues dices esto, no. ¿verdad? Ok, dices entonces que aquí va a recibir el usuario, ok, que va a recibir el usuario, va a recibir la fecha, hora, va a recibir la fecha, hora y va a recibir la descripción. Eso es lo que dices, así te entendí, compañera, ¿verdad? Sí. Y todo lo haces en una sola clase. Pues Es a la, válido. a la mala práctica, sí. ¿Por qué me dices la mala práctica? O sea, ¿tú programas con mala práctica? Sí. Ok, bueno, esto es lo que haría la compañera Daisy y Daisy dice que esto es
como mala práctica. Que ya lo dijo, ¿eh? Yo no he dicho nada. Pero es una solución válida, Daisy. O sea, sí. ¿Me gusta o no me gusta? No, no me gusta porque a la clase le estás dando varias responsabilidades. Guardas datos y además otro método. En todo caso, mejor que no guarde estos datos y que los reciba a través del método. Y entonces esto me lo ahorro, ¿no? ¿Correcto? Sí. Esta es una solución de Daisy y sí, sí funcionaría, yo creo, Daisy, sí funcionaría. Entonces, a final de cuentas, necesito una clase que tenga un método, que tenga que devuelva nada, que se llame log, dice la compañera, que reciba el usuario, la fecha y la descripción. Eso es lo que necesito. ¿Y qué va a hacer este método? Va a guardar, ¿sí? Porque dice aquí que la aplicación registre, va a registrar la actividad que se haya presentado. Entonces necesito una clase que tenga un método que devuelva void, que se llame log y que reciba estos datos para que los registre. Eso es lo que necesito. ¿Y cómo se va a implementar? Pues no lo sé. Depende si lo va a guardar en una base de datos, en memoria, pero eso ya es otra cosa. Yo lo que quiero es esto. Quiero utilizar una clase que tenga un método que le mande yo estos datos y que guarde los registros. Eso es lo que necesito. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí coincidimos o no? Sí. Ahora la pregunta es, vámonos a C#. ¿Qué artefacto de la programación orientada a objetos me permite definir el qué, pero sin el cómo? Porque eso es lo que quiero. ¿Qué? Pero no cómo. ¿Qué artefacto de la programación orientada a objetos me permite hacer eso, Daisy? Bueno, no sé a qué se refiere con artefacto. Una Bueno, interfaz. Artefacto me refiero Ok. Lo visual, lo que ve el usuario. Me refiero a una estructura de datos, pero no utilizo la palabra estructura porque en C# hay algo que se llama estructura. Entonces, cuando hablo de artefacto, me refiero a una clase, una enumeración, a una estructura, un tipo de datos, una interfase, un delegado, un evento, cualquier cosa de la programación orientada a objetos es un artefacto, es un nombre general de algo. Okay. ¿Qué artefacto conoces? En este caso sería la librería, bueno, una es clase. Una clase. ¿Qué clase? ¿Qué tipo de clase? Conocemos abstracta, concreta. ¿Cuál? Sería concreta, ¿no? O sea que la Porque vamos a implementar. Pero no sé cómo se implementa. Solo sé el qué, no el qué. cómo. Y en la clase concreta Bueno, tengo que saber el cómo. el cómo. Entonces sería abstracta para que se Una puedan clase pasar, abstracta. para que se puedan modificar esos datos, ¿no? Más que modificar, Bueno. para que se pueda declarar lo que quiero. Ok. No sé cómo, solo sé qué. Si dices una clase concreta, tienes que poner el cómo. No, pero no lo tengo. Solo el qué. Entonces, como ya vimos, una clase abstracta es la que me ayuda. ¿Correcto? Ok. Entonces, así se empieza a pensar en el qué. ¿Correcto? No sé si tengan alguna pregunta. Ok, dejemos preparada nuestra estructura. Ya decidimos lo que quiero. Ok, entonces, ¿cómo le empiezo? Pues empieza por crear un nuevo proyecto. Bien, tradicionalmente todavía no sabemos si va a ser una aplicación Windows, una aplicación web, una aplicación Blazor, una aplicación de consola, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que queremos implementar una funcionalidad y para ese caso, Class Library. Class Library
¿sí? Y entonces le voy a decir que quiero crear una biblioteca de clases que le voy a llamar Norwind, ¿correcto? Déjenme agregarle el sufijo entities, norwind.entities. Mis entidades son mis abstracciones, mi funcionalidad básica. Por eso le pongo el nombre de entities. Ahí voy a poner la funcionalidad básica. Y va a estar dentro de un proyecto, de una solución llamada Norwind. Entonces, estoy creando una biblioteca de clases, un class library. Y luego un class library con nombre Norwind Entities. Y luego vive en la solución Norwind. Entonces, el papá, la solución es Norwind, que tiene de momento un proyecto entidades, Norwind Entities. Y le digo Next y le digo Create. ¿Correcto? Muy bien. Lo típico, elimino mi class 1. Y aquí, por ejemplo, yo puedo tener un método que reciba usuario, fecha, descripción. Siempre que se puedan, no pasen los datos así planos. Encapsúlenlos, abstráiganlos en una clase. ¿Correcto? Esta clase va a almacenar, por ejemplo, aquí el nombre del usuario, su descripción y la fecha en que se genera esa acción. Esos son los únicos datos. Si yo tengo dos acciones realizadas por un usuario, pudiera ser el caso en que a la misma fecha ahora realizó dos acciones, porque el código es lo que hace, dos acciones. Entonces tengo que registrar las dos acciones, ¿no? Entonces, no hay nada que identifique una acción de otra. ¿Sí? Todas son simples valores. Son objetos que van a guardar valores, nada más. Objetos que van a guardar valores. No necesito ponerle, por ejemplo, el ID, ¿sí? El ID de la acción, no. Algo que lo identifique, la acción 1, la acción 2, la acción... No necesito. Solo necesito objetos que guarden valores. Entonces, lo que voy a hacer aquí es decirle, oye, necesito un objeto que guarde valor. Ok, necesitas entonces value objects. Pues sí, eso es lo que necesito, objetos que guarden valor. Perfecto. Entonces voy a ser organizado y voy a crear aquí una carpeta value objects. Y ahora sí, le voy a decir, quiero agregar una nueva clase que se llame user action. User action. Listo. Acción de usuario. Perfecto. Voy a querer que se vea en el exterior. Entonces le pongo pública. Perfecto. Public. ¿La quiero que se pueda modificar o no? ¿Qué dicen ustedes? Una vez que le asigné un valor, ¿quiero que se pueda modificar? ¿Sí o no? No. Pues como para qué, si lo único que quieres es meterle datos para que ellos se guarden. Entonces, la quiero inmutable. Ok. ¿Qué necesito que reciba? Un user. Listo. ¿Qué más? La descripción. ¿Correcto? Y la fecha, que la tome del sistema. Ok. Entonces, con el usuario de descripción es suficiente. Entonces, ahora sí, ya podría yo poner un prop datetime created datetime. La quieres inmutable, ¿verdad? Sí, la quiero inmutable. Entonces, la quiero como get y la quiero con su valor datetime now. Cuando se cree, en ese momento que se tome la fecha y la hora. ¿Correcto? Luego le decimos aquí public string
user. Y aquí vas a tomar el usuario que te proporcionen. Y luego le decimos public string description. Y vas a poner description. Esa es mi estructura de datos. No hay ninguna funcionalidad, solamente son los datos que necesito. ¿Correcto? Entonces, ya tengo esto. Ahora necesito algo que tenga esto. Y ya dijimos que puede ser una clase abstracta. Pero si tú necesitas una clase para que definas el qué, pero no necesitas definir el cómo, puedes hacer uso de una clase abstracta. Pero si de plano no vas a implementar nada, entonces mejor utiliza una interfase. Las interfaces son como las clases abstractas, pero sin implementación. ¿Correcto? Entonces le voy a decir, ok, quiero ahora entonces definir mi abstracción. Entonces voy a agregar aquí un directorio llamado interfaces. ¿Correcto? Y le voy a decir que quiero agregar un nuevo elemento. ¿Cuál? Una interfase. Desde hace mucho tiempo, desde la llegada de .NET, se estableció como una recomendación que los nombres de tus interfaces empiecen con la letra I grandota y luego el nombre. En este caso, I User Action Writer. Quiero un escritor de acciones de usuario o escritor de acción de usuario. Y la I de interfaz, User Action Writer. Y le digo add. Y entonces podemos tener una interfaz pública, Public Interface, y User Action Writer. ¿Y qué es lo que necesito? Un método que devuelva nada, write, que reciba un user action, ¿verdad? Que reciba un user action, action. Limpio los espacios de nombres y me quedo con el using Norwin Entities Value Objects. Eso es lo que necesito. ¿Sí? Esto es lo que vimos acá. Esto es lo que necesitas. Bueno, aquí era log, pero digo mejor, como es un writer, pues que entonces que haga write. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a sacar este espacio de nombres, lo voy a sacar al Global Using, entonces le digo, muévelo al Global Using. Salvo y queda todavía más limpio. Limpia mi interfase. Bien. Perdón, alguien iba a preguntar. Sí, Miguel, a mí me está sacando error en el método Gray. Gray está diciendo que la marque como abstracta, aunque ¿Cómo así, Stevenson? Esas son las preguntas que no Y son abstract claras. al método. Esas son las preguntas que uno empieza a adivinar. Ah, a lo mejor es esto, a lo mejor es esto, a lo mejor es esto. Entonces no respondo porque no entiendo la pregunta. O sea, ¿en qué clase que hayas creado sacó el error? Ah, ok, ya, listo. No, me volé la parte de la interfaz, entonces por eso estaba sacando una cosa rara ahí. Disculpe. Bien. Ah, bueno. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué User Action es un objeto de valor y no una entidad? Porque no hay nada que me identifique a una acción de usuario. No necesito crear acciones únicas.
La acción 1, la acción 2, la acción 3, la acción 4, la acción 5. No, no me interesa. No quiero identificar ninguna acción. ¿Me puedes, por favor, dar un reporte de la acción mayor que 30? No, no necesito eso. Solo necesito guardar valores. No necesito Prácticamente va a nada que lo guardar identifique. información, pero no va a tener una llave como tal. ¿Es correcto? No sé qué es una llave. ¿Qué es una llave, compañero? No sé qué es eso. El identificador del registro. ¿Cuál registro? Bueno, es que sí, ya estoy pensando en el cómo, creo. Sí, tú estás pensando en el cómo. Yo no sé qué es eso. Tú ya estás pensando en base de datos con su llave primaria. No sé qué es eso. Estoy en el qué. Es lo que cuesta trabajo, compañeros. Luego ya nos queremos ir al cómo. Ok, sí, ya me queda claro. Ahorita estamos pensando únicamente en la parte de la acción, y la acción se compone por 3 campos, que es el usuario, la descripción y la fecha, y ya. Correcto, sí. Ahora, me voy a adelantar a lo que tú dices, ¿no? Ya soy el programador que tengo que implementar, me están dando la tarea. Híjole, ¿cómo le voy a hacer? Ah, pues una base de datos, ¿con qué? Con Entity Framework. Ah, pero necesito el key. ¿Quién va a ser el key? No, pues aquí no lo tiene. Entonces tengo que crear otra clase y le pongo el key. Ah, ok, listo. Ese es el cómo. Pero aquí estoy en el qué. Y aquí no necesito para nada la llave primaria, ni cosas por el estilo, ¿no? Sí, como dijo Miguel, la característica de un value object es que es inmutable y no tiene identificador, ¿no? Algo que lo haga único, ¿verdad? Correcto. ¿Sale? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, nada más, ¿cómo hizo para, ve que estaba using value objects, en la interfaz de Action Writer? Agregué una extensión que hace eso. Lo puedes. Ahí ya la pegué, Miguel. Sí, es esta extensión. Ahí le pegó a compañero y la puedes bajar. Ahí ya pegué esa extensión que usa Miguel. Ajá. Que además la hizo él, ¿eh? Y aquí tengo otra que apenas la actualicé. Dependency Container. No, esta no es cierto. Ah, esa es otra. No, acá no está. Con esa herramienta, ¿eh? O si lo quieres hacer manual, seleccionas, creas tu global using, etc. Listo. Okay, bueno. Vale. ¿Alguna otra pregunta que tengan antes de irnos? Judith. ¿Ya te fuiste? Mande. No, aquí estoy. ¿Estás atenta? Sí. Te voy a preguntar, ¿puedo? No. ¿No? Ok. Está bien, Daisy. sí. Pregúntame. Daisy. Aquí sigo. Es que estaba instalando la extensión porque también no me salía la opción. Ok, entonces, ¿no te puedo preguntar o sí? Ah, no, sí. ¿Sí? Te pregunto, Daisy. ¿Ya podría yo crear la aplicación que guarde? Fíjate muy bien, muy bien lo que te estoy preguntando. ¿Ya podría yo crear la aplicación de consola que mande a escribir la actividad del usuario? ¿Ya la podría yo crear, sí o no? Pues sí, porque ya tendríamos el método, ¿no? Y los datos que necesitamos. O sea, ya podría yo implementar la funcionalidad que usa al escritor de acciones. ¿Ya puedo poner ese código? Sin miedo, lo que tú creas. Sí, Solo yo básate en lo diría que que haces. sí. Tú Yo diría que dices sí, que porque sí. ahorita solamente mandaríamos escribir, ¿no? A consola. Y el guardarlo en algún otro lado, pues ya sería otra clase, ¿no? Pero yo no te dije que voy a escribir a consola, ¿o sí? Bueno, no, lo deduje nada más. Yo te dije, puedo crear una aplicación de consola o una aplicación Windows o una aplicación web que consuma
o que implemente la funcionalidad para usar a nuestro escritor de acciones o todavía no? Debe haber un código que mande a escribir, ¿correcto? Si no, ¿por qué estamos haciendo esto? Debe haber un código que mande a escribir. La pregunta es, ¿ya puedo implementar ese código que mande a escribir acciones o no? Yo digo que sí. Tú dices que sí, ok. A lo Ah, mejor estás adivinando, a lo mejor le atinaste, ok. Tú dices que sí. ¿Alguien? No te digo que no, que sí, Daisy. O sea, solo ok. estoy recopilando ahí respuestas. ¿Qué dices, Stevenson? ¿Ya podría yo implementar la funcionalidad que mande a escribir una acción de usuario? Puntualmente, si es con lo que tiene en estos momentos, no. Ok, Stevenson dice que no. Judith. Puntualmente con lo que tiene de código en estos momentos. O sea, en estos momentos tiene el qué nada más. Y el qué Sí. no. Ahora tenemos que ir al cómo. Judith. Yo Daisy digo dice que sí, Stevenson dice que no. ¿Tú qué dices? Yo digo que sí. ¿Tú dices que sí porque Daisy dijo que sí? ¿O No, por qué yo dices digo que que sí? sí porque ya tenemos cómo lo vamos a hacer, entonces ahora tenemos que No implementar tenemos el cómo, o no entendí ahí. O a ver, otra vez, perdón, no Oh, te no, oí. más bien, perdón, sí era al revés, ya tenemos el qué vamos a hacer, entonces ya podemos empezar a implementar el cómo lo vamos a hacer. No, pero mi pregunta no fue esa. Mi pregunta es, ¿ya puedo crear el código que consuma a ese escritor? ¿Ya puedo poner el código que mande a escribir acciones? ¿O no? Sí. Sí. Carlos Alberto. ¿Puedo ver tu clase de User Action? Sí. Carlos Alberto, ¿ibas a comentar? ¿No? ¿Nadie? Todos Yo los digo que demás. sí, que ya se puede, porque ya tenemos la interfaz que se va a encargar, que cuando implementemos el write se va a encargar de precisamente hacer el write. Ya está la interfaz con el método que vamos a implementar para hacer el cómo. Así que yo digo que Pero ¿cómo es posible que pueda yo escribir el código que mande a escribir si todavía no sé cómo voy a escribir? Es la pregunta. Tú dices que sí. Te digo, pero ¿cómo voy a escribir algo si todavía no sé cómo se va a escribir? ¿Qué me dices? Falta crear una clase que implemente la interfaz que define el método que escribe, porque eso no lo tenemos, para que otra clase consuma esa clase. Sí, eso sé que falta, sí. Pero estamos en la pregunta de que si se puede o no se puede. El I, ¿verdad? ¿Comentaste? Sí, Que sí. Pero sí, yo te replanteo, pero ¿cómo puedo ya escribir el código que mande a escribir si todavía no sé cómo voy a escribir? ¿Qué me dices? Pues es que eso es lo que haría la implementación de la interfaz User Action Writer. Al implementar esa interfaz... No, pero todavía no la tengo. No quiero confundirte, compañero. Pero es que la implementación de esa interfaz estaría señalando cómo quieren escribir y a dónde, y eso no nos importa en el momento, nos importa es que podemos utilizar la abstracción. La respuesta es sí o no, Adriana. Sí se puede. ¿Por qué? Porque no necesito ahora el detalle de cómo se va a escribir, simplemente puedo utilizar la abstracción. En pocas palabras, ¿se puede sí o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Bueno, Miguel, yo diría que sí se Adriana. puede, pero ya teniendo... bueno, ok, que conteste ella. Sí, nada Sí más se puede. ¿Por qué? Sí se puede porque
No necesito el detalle de la implementación. Porque muchas palabras. Ya tengo César. que hacer, ya tengo que hacer. Sí, Miguel, yo lo que digo es que sí se puede siempre y cuando ¿Por qué? tengamos un ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? qué? Porque si yo utilizo una inyección de dependencia, no me interesa quién la sé qué es implementa. eso, no sé qué es eso, César. Por eso te digo, o sea, sí se puede si tenemos otros conocimientos, pero ahora mismo no se puede, porque ¿con qué herramienta lo vamos a hacer? Ok. Víctor, ¿se puede o no se puede? Sí, porque ya tengo que hacer ya. Porque ya tienes que hacer. No me queda claro. Sí, porque ¿Qué dice Sergi? Yo llevo No se indicando puede. que Sergi. sí, ya tengo la interfaz, ya tengo la funcionalidad. Sí se puede porque para poder hacer eso lo único que necesito es la interfaz. No necesito la implementación. Entonces, en este momento ya podría yo crear el código que diga escribir, utilizando precisamente la interfaz. Obvio, como no tengo la implementación, no se va a guardar nada, pero yo ya puedo crear el código para que guarde datos. Esto es para que le diga yo, guárdame que el usuario inició la aplicación. Ya podría yo poner ese código. ¿Por qué? Porque lo único que necesito es este. Es lo único que necesito. Esa es la respuesta. Disculpa, disculpa, Miguel. Sí. Cuando hiciste la pregunta con el código que tiene en estos momentos, que sí ya se puede, o sea, yo dije que no porque no habías implementado la interfaz en User Action. Entonces, por eso dije que no. Que no necesitas implementarlo. No tienes que esperar al programador. Judith va a hacer esta implementación, pero Judith está ocupada y va a poder hasta la siguiente semana. Entonces, ¿todos parados? ¿No hacemos nada? Claro que sí, puedo yo ya implementar y ya puedo empezar a utilizar esta funcionalidad, aunque no exista su implementación. Claro que sí se puede. Esa es la ventaja de las abstracciones. Yo realmente no entiendo todavía el escenario, pero si yo soy un programador que depende de Judith que va a hacer la implementación, si yo voy a colocar ese código con la interfaz, me va a sacar un error porque no hay implementación. Me va a decir que no encuentra el método. Vas a compilar tu código. No vas a ejecutar tu código. Son cosas distintas. Bueno. Por eso le digo, no entiendo el escenario. Ahora ya con más detalles, de pronto ya uno se ubica mejor. A ver, compañero, imagínate que recibes la Justamente, interfaz. sin detalles no se puede contestar esa pregunta. Sí se Porque puede. se puede. Entonces es motivo para que pregunten. Bueno, eso es otra cosa. Pero lo que tú preguntabas es que si se puede escribir la aplicación de consola para poder escribir. Sí, exactamente. Yo dije que si ya puedo crear la aplicación de consola y escribir el código para guardar los logs, claro que sí se puede. Sí, exacto. Sí, eso es lo que yo pregunté. Pero lo dejaste dije, como ya va a quedar funcional la aplicación. Imprima cosas en consola, ¿no? Si es aplicación de consola, pues en consola, ¿no? Si es web, en web, ¿no? Entonces, si fuera web o si fuera Windows, no se podría porque la implementación no está. Compilaría, como dices, pero va a tronar. No puedes instanciar yo lo que dije es eso, ya como programador, si me dan esa tarea, ¿ya puedo crear mi código? Claro. Sí, eso sí se puede. Sí, esa era la pregunta. Esa es la ventaja de utilizar abstracciones. ¿Y cómo pruebo mi código? Pues creo una implementación falsa solo para probar. Y entonces ahí es donde entran las pruebas unitarias. Exacto. Entonces no necesito que Judith haga su trabajo. Yo termino lo mío y listo. Vámonos, lo que sigue. Listos. No sé si tengan preguntas antes de finalizar nuestra sesión. Ya nos alargamos, pero espero que haya sido de provecho. ¿Comentarios finales? Sí, yo sí tengo una pregunta. Comentaba que hay diferentes artefactos de la programación orientada a objetos. Sí conocemos, o de mi parte sí conozco algunos, pero me gustaría aprender un poco más cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza otro. Ahorita que hacía la separación del contenedor de objetos de la clase que se creó,
Sí. Me quedó claro que no se necesita un identificador, porque pues, como tal, es solamente guardar acciones y las acciones pueden repetirse cientos de veces. Entonces ya me quedó claro por qué no hay un identificador único. Sí. Y ya me quedó claro por qué se utiliza la interfaz. Sí. Pero en los demás componentes que mencionó, no conozco todos, entonces sí me gustaría ir aprendiendo poco a poco cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza otro. Perfecto. ¿Se acuerdan que les dije que en el curso no les iba yo a enseñar C#, no les iba yo a enseñar web, no les iba yo a enseñar bases de datos, pero que les iba a servir para que ustedes descubrieran los puntos que deben profundizar? Ya los estás descubriendo. Perfecto. Aunque específicamente a tu pregunta, vamos a utilizar en el curso muchos de esos artefactos. Yo creo que pues es que casi todos los vamos a utilizar. Enumeraciones, clases abstractas, interfaces, clases concretas, delegados, eventos, expresiones lambda, link, todo eso lo vamos a utilizar y forzosamente te voy a explicar cuando lleguemos a ese punto mínimo para que conozcas lo que vamos a codificar y que tú te des cuenta, quiero profundizar en este tema. Programación asíncrona también la vamos a ver. Y ya ustedes, les digo, este curso les va a servir para que ustedes se autoevalúen y vean, creo que me hace falta este punto. Entonces ya tienes una guía de lo que tienes que profundizar. Correcto. Listo. Preguntas finales, compañeros. Una pregunta conceptual acá. Sí. Ahorita se mencionó que era un value object donde estaban los atributos y que no era una entidad, o sea, no se definía como una entidad, pues porque no tenía un identificador. Sí. Pero el proyecto se llama Entities. Sí. Entonces, ¿por qué yo puedo meter un value object si no es como tal una entidad? Te lo voy a poner fácil. Te lo voy a poner fácil. Es una buena pregunta, compañero. Pero te lo voy a poner fácil. El objetivo de esto es para que te vayas familiarizando con la propuesta de Clean Architecture. Y Clean Architecture te habla de entities. ¿Qué vas a poner en entities? Todo aquello que tus aplicaciones de la empresa necesiten. También me causa un poquito de ruido este término. Le hubiera yo puesto Enterprise Business Rules, por ejemplo, pero era más largo. Entonces, por eso le pongo entities. Sí, aquí dice las entidades. Las entidades encapsulan las reglas de negocio empresarial. Una entidad puede ser un objeto con métodos, o puede ser un conjunto de estructuras de datos y su función. No importa lo que pongas ahí, pero que se puedan utilizar por diferentes aplicaciones. De ahí sale el concepto de entities, ¿correcto? Entendido, sí, señor. Cuando necesitemos entities, le voy a poner poco entities para diferenciar del término entities. Pero este sufijo entities lo saco de aquí para que se vayan familiarizando con el término de Clean Architecture. En algunas ocasiones le llamo abstractions, pero luego tengo que implementar funcionalidad, entonces rompe con las abstractions. Entonces por eso me quedo con entities. Esa es la respuesta. Muy buena pregunta, compañero. Digamos que es una manera de saber en qué capa estamos. Es correcto, sí, sí. No hice hincapié en ello, pero como lo preguntaron, pues entonces ya les digo por qué le puse ese nombre. Pero tiene que ver para que se vayan familiarizando con este diagrama. Listo. ¿Preguntas? ¿Ya se les hizo complejo? Hay mucha gente que está aquí que no participa. Quiero pensar que pues le va entendiendo, ¿no? Pero si no le entiende este asunto, a lo mejor, bueno, pues ya ustedes sabrán si siguen adelante o qué. Bueno, si no hay preguntas a la 1, a las 2, a las 3. Bueno, en la siguiente sesión vamos a hacer la implementación y les vamos a mostrar
que ya podemos crear la funcionalidad y que vamos a implementar. El cómo es el detalle. El cómo, fíjense, va hasta acá afuera en estas últimas dos capas. Lo más importante es lo que está acá adentro. Es lo que ya podemos implementar. El cómo, la base de datos o lo que sea, está hasta acá. Es lo menos importante. Pero casi siempre queremos por acá. Por ejemplo, un compañero decía, oye, ¿y el primary key? ¿Qué? ¿Cómo está el asunto? No sé. Ni siquiera sé si lo voy a guardar en base de datos. Solo sé lo que quiero. Eso es lo que cuesta trabajo, compañeros. Siéntense con la confianza de hacer sus preguntas ahí en el chat. A lo mejor los que ven en diferido los videos y no pueden estar con nosotros, ahí en el chat, entren al chat y ahí pongan sus preguntas y seguro ahí vamos a estar para ayudarles a resolver sus dudas, ¿correcto? Pero sí aprovechen estas sesiones para preguntar. Pregunten. Listo, bueno, pues entonces voy a detener la grabación. Stop.